Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos que hoy día nos acompañan. Es una bendición poder compartir este culto, esta reunión al Señor y abrir su palabra ahora. Así es que le invito a abrir la palabra del Señor, la Biblia, en Gálatas capítulo 5, ahí donde leímos hace un ratito atrás, en el devocional. Gálatas capítulo 5. Versos 16. Vamos a ver del 16 al 26, pero vamos a leer nuevamente del 16 al 18 para tener en mente ahí fresquito lo que hace un rato atrás leímos. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos al Señor, le invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos presentarnos delante de tu presencia, hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido, Señor, ser parte de lo que tu iglesia, Señor, tu cuerpo, está haciendo, Señor, porque tú te estás moviendo y tú estás obrando en nuestro medio, Señor. Señor, pero es tan necesario para nosotros ir a tu palabra y te pedimos en esta tarde, Señor, que a través de tu santa palabra tú nos hables, Señor. Señor, que a través de este pasaje, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra vida en el caminar contigo cobre mayor profundidad, Señor. Señor, bendice el corazón de cada uno, que nuestra mente completa, todo nuestro ser, Señor, esté dispuesto en humildad, en sencillez, Señor, a escuchar tu voz y a dejar que hables a nuestra vida, Señor, porque cada uno de nosotros tiene necesidad de ti y estas palabras son vida y son verdad, porque son palabra tuya, Dios. Dirígenos, háblanos, cámbianos a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Leímos solamente 3 versículos del capítulo 5, pero le voy a invitar a ir un poquito más atrás en Gálatas. Gálatas es una carta bien especial porque no está dirigida a una iglesia en particular, sino a un grupo de iglesias que está en una zona que se llama Galacia. Entonces el apóstol se está dirigiendo a varias iglesias y que las está uniendo a una situación muy particular que el apóstol Pablo quiere tratar a través de la carta. Y es el hecho de que se ha presentado otro evangelio. Y Pablo va a aclarar, no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que han aparecido algunas personas que están predicando algo distinto a lo que él ha enseñado, y él en los primeros capítulos ha reafirmado su autoridad como apóstol y ha dicho que el evangelio que él enseña y que en algún momento le enseñó a los Gálatas, es un evangelio que ha recibido por revelación directa de Jesucristo. En los primeros 2 capítulos él habla acerca de esto. Y este otro evangelio que ha aparecido es un evangelio distorsionado, es un evangelio que ha mezclado la salvación por fe en Jesucristo, pero le está añadiendo ahora algo más. Este otro evangelio está diciendo que el hombre debe hacer algo para asegurar la salvación, debe hacer algo para ganar el favor de Dios. Y Pablo insiste, no es que haya otro evangelio, el evangelio solo es uno, pero estos llamados en el pasaje judaizantes que han venido con esta enseñanza, ellos enseñaban que los cristianos debían guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento
que la salvación era para los judíos, y si pueblos o naciones no judías querían alcanzar la salvación, debían también agregarle a la fe en Jesucristo ciertas obras. Por ejemplo, la circuncisión. Ellos no negaban la salvación por fe en Jesucristo. El tema era que ellos creían que eso no era suficiente y que la persona debía agregar estas obras. En el fondo, ¿cierto?, no están creyendo en la suficiencia del Evangelio, no están creyendo en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Y esto es un tremendo peligro que el apóstol Pablo tiene que abordar, porque no es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio de la gracia, no es el Evangelio de la fe, no es el Evangelio en el que la obra completa la ha hecho Cristo. No es el Evangelio que nos dice que la salvación la asegura la cruz, la obra de Cristo en la cruz. El hombre algo tiene que hacer, algo tiene que aportar. Él dice que este Evangelio es falso y ha dicho que quienes están enseñando este Evangelio deben ser considerados malditos, perdidos, irremediablemente, sin merecer perdón, malditos. Vemos por favor lo que él explica brevemente en el capítulo 2, versos 16 al 20, acerca de lo que es el Evangelio, que él ya enseñó, pero tiene que volver a reafirmar la pureza del mismo. Gálatas, capítulo 2, versos 16 y verso 20, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice claramente que la salvación es algo que no merecemos, es algo que no podemos alcanzar por nuestros esfuerzos. No hay nada que yo pueda hacer, no hay obras que yo pueda acumular, no hay cumplimiento de la ley, no hay cosas buenas que yo pueda añadir para alcanzar el favor de Dios. Esto solamente se recibe por fe, como un regalo, como gracia de parte de Dios para nosotros. Y eso es lo que hemos creído, dice él. Eso es lo que hemos enseñado. Y él continúa diciendo en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él reafirma que solamente la obra de Cristo es la que trae salvación, vida eterna, y no nuestro esfuerzo humano. Este es el Evangelio, y no hay otro. Pero en el capítulo 3, sigamos para tener una idea antes de volver al capítulo 5, dice en el capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y este es el punto que vamos a ver en el día de hoy. Estos Gálatas habían creído y recibido la salvación como una acción dada por el Espíritu. Reconocían que la nueva vida que Dios había traído a sus vidas era una obra de Cristo y la habían recibido por una acción del Espíritu Santo en el corazón, trayendo salvación a esas vidas. Pero ahora, en su caminar como hijos de Dios, no estaban caminando confiando en la obra de Dios, ahora estaban confiando en sus esfuerzos humanos. Dice el pasaje: comenzaron por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Nosotros hemos comenzado como iglesia hace algunas semanas a ver en las Escrituras acerca de la santificación. Y ese es el tema en el día de hoy también, en la predicación del día de hoy también, la santificación. Pero para hablar de la santificación tenemos que ver primero en las Escrituras que se nos ha compartido ya durante las semanas anteriores que la santificación es un proceso que comienza aquel día en el que Cristo viene a mi vida, aquel día en que el Señor viene a mi corazón, y continúa toda la vida hasta que Cristo venga, ¿verdad?
Se nos ha compartido también que la santificación tiene que ver con el dominio, el señorío de Jesucristo en nuestra vida, con dejarnos gobernar por Él en cada una de las áreas de nuestra vida. Y eso nos ha dicho también el Señor a través de su palabra en las últimas semanas, que en este proceso de santificación también Él usará circunstancias, a veces el dolor, a veces sufrimiento, para transformar nuestra vida, para que seamos parte de este proceso de santificación. Pero estos Gálatas ya no estaban confiando en la obra de Dios, en lo que tenía que ver con la santificación. Ahora ya estaban confiando en sus propios esfuerzos humanos para vivir la vida cristiana. Vamos por favor al capítulo 5, donde estábamos hace un ratito atrás. El capítulo 5 dice el verso 16: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Verso 1. Verso 16: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Él dice, ustedes conocieron a Cristo y recibieron la obra de Cristo, la salvación, por fe, como un regalo, creyendo en la obra que Cristo hizo para que ustedes fueran salvos. Pues bien, continúa diciendo, ahora en su vida, en su caminar con Cristo, deben creer que el proceso de santificación, de transformación de sus vidas a la imagen de Cristo, es también obra de Dios. Es gracia, es un regalo, y no responde al esfuerzo humano. Todos mis intentos por transformar, por ejemplo, mi carácter, por transformar mi vida a lo que se espera, ¿cierto?, que yo sea o que seamos, son infructuosos. Y los Gálatas estaban cambiando el Evangelio, diciendo que en el Evangelio Dios hace una parte, pero yo tengo que poner la otra parte, tengo que hacer un esfuerzo para alcanzar la salvación, para asegurarla con estas prácticas del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión, pero también en el caminar diario, en mi vida cotidiana, también debo yo poner mi esfuerzo, yo esforzarme, yo cambiar, yo depender de la carne, como dice el pasaje. Pero el pasaje en el verso 16 dice, andad en el Espíritu, y esto es lo que se nos ha venido enseñando las semanas anteriores. La santificación tiene que ver con el dominio de Cristo en nuestras vidas, con el señorío de Jesucristo en nuestro corazón. En el pasaje se le va a llamar andar en el Espíritu, estar guiado por el Espíritu, estar en dependencia del Espíritu. Si nos sometemos al Espíritu, según el pasaje, en el verso capítulo 16, si nos sometemos al Espíritu, Él nos capacita para vencer los deseos de la carne. Es decir, para que este proceso de santificación vaya hacia adelante, para que mi vida sea transformada, mis esfuerzos de nada sirven. Solamente el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, puede producir transformación en la vida del creyente. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Por eso les dice en el verso 17, en los versos anteriores que leímos en el capítulo 3, ustedes comenzaron por el Espíritu la nueva vida, pero ahora quieren tomar la nueva vida en sus manos y dejar al Espíritu a un lado. Eso no puede ser. La santificación, la vida que va siendo transformada durante el caminar cristiano, es una obra del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es Él obrando en nosotros y no nosotros por nuestro esfuerzo personal. Es Él siendo el Señor de nuestra vida y nosotros sometiéndonos a Él y a su dominio. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este conflicto, ¿cierto?, esta tensión entre lo que el Espíritu nos impulsa a hacer, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, y esa naturaleza aún débil, frágil, carnal, dice el pasaje, pecaminosa. Las personas que aún no conocen a Cristo,
no tienen esa bendición de tener a Cristo en el corazón todavía. ¿Sabe? Difícilmente tienen esta tensión en sus vidas. Simplemente responden a sus deseos, simplemente responden y actúan de acuerdo a lo que el cuerpo, la carne dice. Pero esta tensión está presente en los hijos de Dios, en quienes mora el Espíritu de Dios. Y esa tensión propia del cristiano la experimentamos todos nosotros. Pablo la experimentaba. La describe también para los Gálatas. Ellos también la experimentaban, esta tensión entre lo que el Espíritu nos impulsa a hacer y vivir como nueva vida que nos ha regalado, pero nuestra naturaleza todavía débil, frágil, pecaminosa. Y estos se oponen, dice, entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Este pasaje, este verso es clave. Está diciendo, si ustedes están siendo guiados por el Espíritu, si están sometidos al señorío de Cristo, si están siendo sostenidos por el Espíritu, entonces ustedes no necesitan depender de las obras de la carne. No estáis bajo la ley. Queridos hermanos, iglesia, para vivir la vida cristiana, vivir el ser parte de este proceso de santificación, tenemos que renunciar a nuestros esfuerzos humanos, carnales. Usted no puede producir transformación en su vida. Usted no puede producir la transformación que Dios quiere hacer en su vida y que solamente Él puede hacer. Usted no puede hacer que su vida experimente, ¿cierto?, el ideal de vida que queremos vivir o que debiéramos vivir. No podemos transformarnos a nosotros mismos. Es una acción del Espíritu. Pero estos Gálatas estaban confiando en los esfuerzos carnales, en los esfuerzos humanos, en los esfuerzos, en sus propias fuerzas para vivir la vida cristiana. Y Él les dice, si están siendo guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley, ya no necesitan confiar en los esfuerzos humanos, porque ya no depende de ustedes, no depende de lo que ustedes pueden hacer, depende del Espíritu, es una obra de Dios en sus corazones. Y esto es tremendamente importante porque Pablo sigue reafirmando que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de gracia, de fe, en donde no median los esfuerzos ni las obras humanas, ni para la salvación, ni para la santificación. Pero muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, conociendo al Señor por tiempo, hace unos días nomás conversábamos con un grupo, sin que a veces nos demos cuenta, nuestra tendencia, nuestra naturaleza humana tiende a autojustificarse delante de Dios y tiende a tratar de hacer cosas buenas para agradar a Dios. Pero Pablo está diciendo, ojo, una advertencia, ese no es el camino. Ese camino es infructuoso y más que infructuoso trae pésimos resultados. Gálatas, si ustedes quieren confiar en sus esfuerzos humanos, carnales, para transformar su vida, si ustedes van a descansar en sus fuerzas carnales, lo que finalmente van a obtener es fruto de la carne. ¿Confían en la carne? Denle lugar a la carne, a esfuerzos humanos, y lo único que tendrán al final del camino va a ser fruto de la carne. Él dice en el verso 19, obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una tremenda advertencia para los Gálatas y para nosotros hoy en día. Si estás decidido en caminar la vida cristiana y el proceso de santificación en tus fuerzas carnales, en tu carne, lo único que conseguirás al final del camino será fruto, obras de la carne. Este tipo de experiencia de vida que se menciona en el capítulo, en el verso 20 y verso 21. Estas obras que describen una experiencia humana rota, estas obras de la carne que están describiendo la experiencia humana angustiosa, delirante, enajenada de sí mismo y de los demás, sufriente y que también hace sufrir a otros.
Si descansan en sus esfuerzos carnales por vivir la vida cristiana, esto es lo que conseguirán, dice Pablo. Fruto de la carne. Pero, verso 22 dice, más el fruto del Espíritu, si es que ustedes deciden confiar en el Espíritu, deciden ser guiados por Él, deciden estar sometidos al Espíritu, son otros. Son frutos de vida de verdad. La vida que Cristo nos quiere transmitir. La vida que Cristo nos ha compartido. Es muy distinto al fruto que ustedes van a recibir por sus esfuerzos humanos. Si realmente se entregan a un obrar del Espíritu en sus corazones, en su vida cristiana, Él de verdad les va a santificar. De verdad experimentarán la vida como Dios quiere que la experimenten. Y el fruto que el Espíritu Santo dará en el corazón de aquellos que deciden ser guiados por Él, que renuncian a sus esfuerzos humanos para vivir la vida cristiana, serán amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta vida a la que todos nosotros aspiramos, ¿cierto? Incluso aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, aspiran a este tipo de vida, quieren esto para sus vidas, lo buscan incansablemente. Esa vida, dice el apóstol Pablo, no es fruto de tu esfuerzo, no es fruto de tu trabajo, no es fruto del cambio personal. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Uno va a las librerías y hay muchos libros de autoayuda, de superación personal. Pablo está diciendo hoy día, ¿saben? Eso se trata de superación personal, no se trata de nada de autoayuda. Esto es una obra del Espíritu. Es un regalo de Dios para sus vidas. Es el Evangelio de gracia. Deben vivirlo por fe. Renuncien a sus esfuerzos humanos en vivir la vida cristiana, en que este proceso de santificación vaya adelante. Porque si siguen con sus esfuerzos, lo único que conseguirán son más señales de muerte que de vida. Mas si confían en el Espíritu tendrán estos frutos, ¿cierto? Estos frutos que tienen que ver con el carácter de Cristo. Aquello que no somos. Eso es verdad. Cuando nos miramos no somos esto. Fallamos, pecamos. Es nuestra experiencia real, humana, caída. Pero ¿sabe? Esto es lo que Dios quiere hacer de usted y de mí, si está en Cristo. Y así es como Dios le ve, la obra terminada en usted, perfecta, completa. Por eso Pablo ha dicho en el capítulo 2, verso 20, lo que ahora vivo en la carne, veo debilidad, veo que fallo, veo que no logro la meta, no logro el ideal, lo vivo en la fe. Y eso, hermanos, trae tremenda confianza al corazón. Trae tremendo descanso a la vida. Se quita del corazón la carga, el peso de que yo merezco, de que yo debo hacer, de que yo debo acumular buenas obras, de que yo debo cambiar, de que yo debo presentarme con todo esto bueno delante de Dios para agradarle. Él me acepta a través de Jesucristo gratuitamente, por fe nada más. Y la vida cristiana debo vivirla creyendo que Él está transformando mi vida, Él está cambiando mi vida a la imagen de Cristo. Y aunque yo no lo veo, lo vivo por fe. Si yo veo mi realidad, me veo humanamente, voy a caer en la tentación de entonces tomar la vida en mis manos y tratar de hacer yo los cambios en mi vida, porque como veo que no están, entonces yo voy a tratar de cambiar mi relación con mi esposa, con mis hijos, voy a tratar de cambiar mi carácter, pero todo esfuerzo humano va a terminar en un fruto de la carne. Y les dice por eso, si ustedes deciden renunciar a todo esfuerzo humano, deciden renunciar a toda obra humana, si deciden entregarse por completo al señorío de Jesucristo, a la dependencia del Espíritu, experimentarán la vida de verdad. Habrá fallas, habrá errores, como hace algunas semanas se nos compartía, a veces avanzaremos 3 pasos, retrocederemos 4, pero confiaremos que Dios sigue obrando en nuestra vida
y que es un regalo de Dios el proceso de santificación. No depende de nosotros, sino de Dios. Si dependiera de nosotros, entonces algo tendríamos que ofrecer. La Biblia dice que nada podemos ofrecer. La gloria solamente es de Dios. Él nos transforma, porque entonces la gloria, la honra y la alabanza de este producto terminado, al final, cuando estemos en su presencia, será de Cristo, será de Él. Por eso, hermanos, lo que los Gálatas estaban haciendo, y que puede ser nuestra tentación también hoy en día, no solamente está atentando en contra de la integridad del Evangelio, puede producir tremendos daños en la vida cristiana, en la vida del creyente, en la vida de aquellos que le rodean. Porque cuando yo no logro ver los cambios en mi vida y decido tomar la vida en mis manos, como no puedo, voy a simular, voy a falsificar la santificación en mi vida. Y me voy a vestir con una ropa de santidad, me voy a perfumar con un perfume de santidad, me voy a maquillar con un maquillaje de santidad, pero ese perfume se va a evaporar. Ese maquillaje al final del día se va a gastar. Y alguien, tarde o temprano, nuestra esposa, esposo, hijos, vecinos, colegas, compañeros de trabajo, van a darse cuenta que eso es simulación, que eso no es obra genuina de Dios. Y puede haber decepción, desilusión, y estaremos siendo malos mensajeros del Evangelio de Jesucristo. Es un peligro no solamente para nuestra vida. Tomar el proceso de transformación, la vida cristiana, la santificación en nuestras manos, es un peligro también para los que nos rodean, para la misión de la iglesia. Muchos pueden salir heridos en ese intento nuestro. Por lo tanto, hermanos, el pasaje nos ha mostrado con claridad acerca del proceso de santificación. Depende de Dios, es un regalo de Dios, es la obra de Dios y no la nuestra. Por lo tanto, tenemos que decir que en nuestra vida debe haber un constante arrepentimiento, no solamente de las cosas malas que hacemos, sino también de las cosas buenas que son fruto de nuestro esfuerzo para santificación. El pasaje nos invita a renunciar a nuestro esfuerzo humano, carnal, que busca hacer cambios, o que muchas veces simula cambios que no son reales en nuestra vida, y darle lugar al Espíritu para que produzca transformación, santificación real, duradera, que al final del día no desaparezca, su esposa, su esposo puedan ver, sus hijos puedan contemplar, sus compañeros de trabajo puedan ver, efectivamente en este algo está pasando, algo ha cambiado en él, en ella. Algo está haciendo Dios. Entonces, no es fingimiento, no es simulación. Esto es de verdad. Renunciar a nuestros propios intentos por ser transformados. Entender que el Evangelio no solamente es poder para salvación, sino que también es poder para vivir una vida en santidad. Dios ha provisto absolutamente todo. No podemos confiar en nuestros esfuerzos. Si confiamos entonces, según el pasaje, en nuestra carne, pronto ella se va a manifestar. Y va a quedar en evidencia lo que realmente somos. Todo esfuerzo humano, todo intento por vivir la vida cristiana será infructuoso y además dañino. La santificación es parte con la salvación que Jesucristo nos ha regalado. Sigue siendo gracia inmerecida, sigue siendo un acto del poder de Dios sobre nuestra vida. No es algo que merezcamos, pero ahí está Dios haciéndolo. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ustedes tienen vida nueva porque el Espíritu Santo se las ha concedido por la obra de Cristo en la cruz, sigan viviendo toda su vida entonces en dependencia del Espíritu. No es razonable comenzar una vida por la acción del Espíritu Santo y el resto de la vida tomarla en nuestras manos, tomar el control de ella. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Amén? Hermanos, esto es un tremendo descanso para nosotros.
Porque Dios hace todo, Dios provee de todo, y Él es el que quiere obrar a través de nuestra vida para transformación, para cambios permanentes en nosotros. Esto nos da tremendo descanso, tremenda tranquilidad y confianza de que la aceptación es solamente por Cristo, la santificación solamente descansa en Cristo y por un regalo que el Señor nos extiende y por una obra del Espíritu Santo. Vamos a tener un momento de oración. Le invito a orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Dele gracias al Señor en primer lugar, porque Él provee de absolutamente todo para nuestra vida. Él ha provisto la salvación, pero también provee el medio, el poder, para que vivamos la vida. Delante de Él no necesitamos fingir, delante de Él no necesitamos acumular méritos. Él sabe que nuestro esfuerzo personal, nuestro esfuerzo carnal, humano, nunca producirá cambios permanentes en nuestra vida. Y en esta tarde nos invita a renunciar a todo esfuerzo y entender que la santificación es gracia, es un regalo, es por el poder solamente de Dios. Si hemos caído en la tentación de tomar la vida cristiana en nuestras manos y producir cambios por nuestro esfuerzo humano, es hora de decírselo al Señor. Si hemos dado un paso más allá y hemos incluso fingido algo que no somos, porque no hemos visto cambios permanentes en nuestra vida, es hora también de decírselo al Señor. Tarde o temprano saldrá a la luz el esfuerzo humano, tarde o temprano saldrá a la luz la obra de la carne, que tiene señales de vida, de muerte y no de vida. Y dígale al Señor que usted se quiere entregar en este proceso de santificación al dominio, al señorío de Jesucristo, andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, que creemos lo que la palabra dice, que esta es una obra que Él está perfeccionando en nuestras vidas, que depende de su poder y no del nuestro. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estos fines de semana en el que nos estás hablando acerca de la santificación. Señor, gracias por entender a la luz de tu palabra en esta tarde, Señor, que así como la salvación ha venido como un regalo gratuito, por gracia, y que debemos vivir por fe, así también el resto de la vida cristiana, la santificación, Señor, es un regalo, es gracia. Eres tú obrando y no nosotros, Señor. No hay mérito humano, no hay esfuerzo humano que produzca estos resultados, Señor. Todo lo contrario, nuestros esfuerzos por cambiar, nuestros esfuerzos y nuestro descanso y confianza en la carne terminarán, Señor, por manifestar estas señales propias de la carne. Pero queremos experimentar la vida verdadera, Señor, la vida nueva, la vida de verdad. Esa vida que tú nos has regalado, y entendemos por tu palabra que no la experimentamos si no hay dependencia de tu Espíritu, si no entendemos que es por gracia, que es un regalo, que es obra tuya, poderosa en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cambiar el Evangelio, ni en lo que tiene que ver con la salvación, ni tampoco en la santificación, Señor. Señor, que renunciemos delante de ti a nuestras máscaras, a nuestro maquillaje de santidad, para presentarnos tal cual en la confianza de que si te hemos fallado, a través de Cristo somos perdonados y aceptados, Señor. Y gracias porque en esta mañana, en esta tarde tú nos enseñas y nos colocas en un punto para recomenzar si hemos fallado, si hemos simulado, si hemos tomado este proceso de santificación, la vida nueva que nos has regalado en nuestras manos, viviéndola por un esfuerzo personal. Completa tú la obra que un día comenzaste en nosotros, Señor.
Y mientras vivimos en esta dependencia de ti, trae descanso a nuestro corazón. Descanso, Señor, de que tú nos aceptas a través de Cristo, y descanso de que la obra tú la estás perfeccionando en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro caminar contigo, que sea un caminar cada día fresco, en dependencia de tu Espíritu, bajo el señorío de Cristo, Señor, y que en la medida que nos sometamos a ti, vayamos viendo el fruto de la santificación, el fruto de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, para que irradie vida verdadera, vida abundante a aquellos que nos rodean, Señor. Gracias por el tremendo y maravilloso proyecto de vida que nos regalas a través de Cristo, y por proveer de todo lo necesario a través de tu palabra y de tu Espíritu para que esta vida sea posible a través de nosotros, Señor, y en nosotros. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, para alabanza de tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque todo lo haces tú. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Esta semana enfrentémosla creyendo en el Señor, que Él quiere producir esos cambios, entregándonos al señorío de Cristo y a la acción de su Espíritu Santo. No se vaya sin despedirse, sin desearse bendición para el resto de esta semana que estamos recién comenzando. El Señor le bendiga.